Lee la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Al ponernos las pilas, a levantarnos, si tenemos sueño, vamos a echarnos agua en la cara para escuchar la palabra de Dios con entusiasmo, para que esta palabra nos ayude, nos conforte, nos consuele, nos anime y podamos continuar. Amén. Vamos a estar buscando en Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Segunda de Timoteo 3, 14. Amén. Dice la palabra del Señor a partir del verso 14. Pero tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Perdón, voy a volver otra vez. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, mis hermanos, y que el Señor nos ayude. Sea el Señor, pues, consolando nuestros corazones, exhortándonos y ayudándonos a poder compartir esta palabra con ánimo. Señor amado, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por este día, Señor. Este tu día, Señor, en el cual nos has traído aquí, Señor. Hemos apartado nuestro pensamiento, nuestro día de hacer cosas, amado Dios, que corresponden al mundo, las cuales hacemos durante la semana. Hoy, Señor, te ha placido a ti que nosotros, por mandamiento, Señor, te demos este día a ti, Señor. Entero, desde la mañana hasta el ocaso y también toda la semana, Señor. Pero este día, oh Señor, es especial. Este día los cristianos y las iglesias, Señor, se reúnen para adorarte, para glorificarte, Señor amado, para escuchar tu palabra, Señor, para que podamos nosotros en un mismo espíritu, Señor, escuchar tu voz y ser instruidos a través de tu verdad, Señor, y tu palabra, Señor. Oh Señor, permite y ayúdanos que nuestros corazones puedan estar atentos a escuchar tu voz. Nuestros oídos, Señor, estén atentos a escuchar tu voz y tu instrucción, Señor. Sabiendo que toda la escritura, Señor, es inspirada y fue inspirada por ti. A santos hombres de Dios, Señor, para que fuera escrita y hoy en este 2025, Señor, en este mes, estemos leyéndola, Señor, y estemos pudiéndola escuchar, Señor. Bendíceme, Señor, y ayúdame a poder, amado Padre, con denuedo, amado Dios, con razón, con reverencia, con honestidad, Señor, y con pureza de corazón, compartir este mensaje a mis hermanos, Señor. Y que este mensaje, Señor, llegue a cada una de nuestras vidas, impacte, Señor, nuestras vidas y cambie, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y que sea todo lo que vayamos a hacer para tu gloria y para tu honra, Señor. Oh, Señor, recibe la gloria en este día, la alabanza, el honor y la majestad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Qué bueno es saber, mis hermanos, que domingo a domingo, martes a martes o los días que nosotros escuchamos la palabra o escuchamos este mensaje, no estamos escuchando un mensaje de hombres. No estamos escuchando un mensaje lleno de filosofías humanas. Por lo menos no debería ser así, ¿verdad? Nosotros estamos escuchando domingo a domingo, martes a martes, o los días que ustedes se dediquen a escuchar la palabra, a leer la palabra, ustedes están escuchando la palabra de Dios. Están escuchando una palabra que fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo a santos hombres de Dios. Hay gente que no cree que esta palabra fue inspirada por Dios. Hay gente que le busca 5 patas al gato, como dicen por ahí, y dice, no, esa no es palabra de Dios porque eso fue escrita por hombres. Pero nosotros los cristianos, los que hemos sido salvos a través de la fe, ¿verdad? Por gracia, no por obras, porque la salvación se obtiene por gracia. ¿Cuántos sabían? No por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Nosotros que hemos recibido la salvación, nosotros hemos entendido y sabemos que es Dios el que habla a cada una de nuestras vidas. Es Dios el que nos exhorta
Es Dios el que nos anima, es Dios el que nos dirige, es Dios el que nos da todas las cosas. Y lo hacemos a través de su palabra. El contexto de este mensaje que acabé de leer, empezamos en el verso 14, ¿verdad? Pero el contexto de este pasaje entero es una exhortación de Pablo a Timoteo, una exhortación, un consejo pastoral del apóstol Pablo a su amigo Timoteo. Le está advirtiendo, mis hermanos, en el contexto de este pasaje, de cómo sería el comportamiento de los hombres en los postreros días. En estos días que estamos viviendo, entiéndase la palabra postreros como aquella palabra que habla desde el tiempo del nacimiento de Jesús hasta estos días. Toda la época, toda la era, el tiempo, perdón, que se ha vivido desde su nacimiento hasta ahora, hasta el día de su regreso. Le está diciendo entonces a Timoteo que es este tiempo desde que nació Jesús hasta la venida del Señor, iban a ser tiempos peligrosos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pregunta, o podría haberle preguntado a Timoteo, ¿por qué serán tiempos peligrosos, Señor? Bueno, Pablo lo exhorta a través del pasaje, y si nosotros lo vemos más arriba, dice el verso 2, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2, dice, ¿por qué habrán hombres amadores de sí mismos? Son peligrosos por eso, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, Timoteo. Es peligroso los tiempos en los que estás viviendo y lo que vamos a vivir o los que van a vivir la gente en la posterioridad una vez que él estaba diciendo esto. O sea que esta palabra está vigente para nosotros el día de hoy. Implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, pero también traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Por eso los tiempos son peligrosos, Timoteo, o van a ser peligrosos. Y ciertamente, pues tenía razón. Tanto en la época de Pablo y Timoteo, había gente perversa, contaminada de pecado, sin arrepentimiento y sin haber cambiado sus vidas como lo es ahorita. Las cosas no han cambiado y son peores. Dice también que habrán hombres que van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pero también le dice que a estos hombres evita. No es bueno que andes con ellos, evítalos. Ahora, la pregunta o el cuestionamiento es el siguiente. Pero ¿por qué nosotros debemos evitarlos y por qué debemos hacer acepción de personas? No debemos juzgar a los demás. Y eso está bien, pero es una verdad a medias que le falta a la otra parte. Las enseñanzas anteriores, ustedes vieron que nosotros estuvimos hablando a través del apóstol Santiago, que habían enseñanzas que nos invitaban a la sabiduría, a la paciencia, a no juzgar, ¿verdad? Y a no hacer acepción de personas. No podíamos rechazar a nadie, ni mucho menos juzgar. Y está bien eso. Pero la Biblia es clara, porque así como dice que no debemos hacer acepción de personas, no debemos rechazar a nadie, también dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Verdad? ¿Y cómo hacemos entonces aquí? ¿Cómo lidiamos con este asunto? Me dice que no los rechace, pero al mismo tiempo me dice que los evite. Y diciendo esto, me acuerdo de una vez que le llevaba el evangelio a un hombre, a un muchacho. Él consumía droga, consumía, bueno, no sé cuál droga en específico, pero él me habló de una en específico y me dijo, hermano, está bien, yo eso lo puedo entender, pero la Biblia no dice que yo no debo, o sea, que es malo consumir marihuana, no está específicamente eso así. ¿Cómo es que hago para lidiar con esa situación? Porque yo consumo, porque la Biblia no me exhorta a que no consuma marihuana.
No hay algo, o búsqueme algo, hermano, que me diga que no se debe consumir marihuana, pero algo que sea específico. Dijo, bueno, y la Biblia no lo dice. ¿En dónde dice que no lo puedo hacer? Hay cristianos, mis hermanos, que juzgan a otros con la Biblia y dicen así, la Biblia dice, contexto fuera de contexto, pero la realidad es que así no dice la Biblia. Hay muchos cristianos que enseñan y practican cosas de la Biblia, pero son cosas que no dice la Biblia en sí. Yo le di ese ejemplo, pero ahorita lo voy a ir desarrollando. Hay cristianos evangélicos que viven creyendo que hacen las cosas como dice la Biblia, pero en realidad es todo lo contrario. La realidad es que viven y hacen todo menos lo que dice la Biblia en sí. Usan solamente una parte, pero no el todo y el contexto. Yo quise titular este mensaje del día de hoy, mis hermanos, lo que no dice la Biblia. Lo que no dice la Biblia. Uno de los beneficios que nos dejó, hermanos amados, la Reforma Protestante a los cristianos de todas las épocas después de la Reforma fue, entre otras doctrinas principales, la doctrina de la sola escritura, que si bien es cierto, está contenida y desarrollada en la misma palabra de Dios. Esta doctrina que los reformadores dejaron, explicaron y desarrollaron, ¿verdad? Enseña que la iglesia de Cristo no formula ninguna ley ni mandamiento aparte de la palabra de Dios. No hay otra cosa que se formule aparte o que esté desligada de la palabra de Dios. Por tanto, las tradiciones humanas no son obligatorias para nosotros, excepto en la medida en que estén fundamentadas en la palabra de Dios o prescritas en ella, en su contexto general. Esa fue una de las cosas que dejó la Reforma, el poder afianzar nuestra convicción en cuanto a la sola escritura y que nuestra regla general de fe se basa en lo que dice la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. Así lo creemos los cristianos. Pero también enseña esta doctrina de la sola escritura, es que es la única autoridad infalible. Nosotros somos, es la única autoridad infalible. Nosotros somos falibles. La Biblia es infalible. Allí está la verdad absoluta de Dios plasmada. Por tanto, toda enseñanza y práctica ajena a la Biblia o que se salga del contexto de la Biblia debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Y si en algo se desvía de esa autoridad, si en algo se sale de la autoridad de la palabra de Dios, se debe rechazar. Eso es lo que enseña la sola escritura. Y eso es lo que nosotros hemos abrazado como cristianos, por así decir, los hijos de la Reforma. Nosotros somos hijos de Dios, amén. Pero por así decirlo, de una u otra forma, somos hijos de la Reforma Protestante. Hay cantidad de fundamentos bíblicos para sostener también esa doctrina, mis hermanos. Esta enseñanza es constante a lo largo de toda la Escritura. Y si se sabe que algunas cosas son difíciles de entender, nosotros a veces tenemos planteamientos, que podemos hacernos en cuanto a la Biblia. Hay cosas que son difíciles de entender. Sin lugar a dudas, también nosotros entendemos que esta es sabiduría que proviene de Dios y que Dios en sabiduría nos hará entender todas las cosas en su voluntad. Segunda de Pedro 3:16 explica que Pablo, según la sabiduría de Dios, le daba todas sus cartas o enseñaba todas sus cartas y en ellas habían cosas que eran difíciles de entender y que habían indoctos también e inconstantes que torcían la escritura y que la pervertían para su propia perdición. Ahora, el cristiano confía, mis hermanos, en la escritura porque toda la escritura, como decía ahorita, es inspirada por Dios. Si bien es cierto, hay inconstantes, hay indoctos que la tuercen, nosotros confiamos en el Dios que la inspiró para que todas las cosas sean reveladas en su tiempo y de la forma en como Dios quiere.
Cuando nosotros venimos aquí los domingos o cualquier otro día, ¿qué es lo que compartimos, mis hermanos? La palabra de Dios. Nosotros empezamos el domingo, nos saludamos y vamos a la palabra de Dios. Esta iglesia utiliza un tiempo para saludarnos, lo hemos adoptado, pero después vamos ¿a dónde? A la palabra de Dios. Cantamos y estamos cantando la palabra de Dios. Luego de cantar la palabra de Dios, venimos a la enseñanza principal, al sermón principal. ¿Y qué estamos enseñando? La palabra de Dios. Ustedes y nosotros todos nos nutrimos el domingo, por lo menos el día en que casi todos nos vemos, de la palabra de Dios. Usted ha aprendido la palabra de Dios, la escucha, la lee, la pretende o quiere poner en la práctica, pero es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la escritura. ¿Qué es lo que nosotros leemos? Y como cristianos, ¿cuál es siempre nuestro punto de partida? Lo que escuchamos, ¿verdad? ¿Cuál es siempre nuestro punto de partida? La palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Compartimos y escuchamos, hermanos, el consejo de Dios a través de su palabra. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Y allí estaba Pablo dando el consejo de Dios a su amigo Timoteo. Y aquí está la escritura dándonos el mismo consejo hoy también. Nosotros escuchamos, hemos escuchado desde pequeños. Yo le decía a Andrea ayer que cantara una canción acerca de la palabra de Dios y yo le preguntaba, Andrea, ¿tú te sabes esa canción? No le pregunté que si se la sabe. No, sí le pregunté, ¿te la sabe? Me dijo, hermano, claro que sí, sí, desde niña la estoy cantando. Nosotros tenemos aquí jóvenes que desde niños están escuchando la palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo así, pero tú, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, quiero ahondar un poco más porque ustedes están preguntándose qué es lo que quiere decir el hermano. Un ejemplo de lo que quiero decir es el siguiente. La escritura, mis hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos revela ¿qué? El carácter de Dios, ¿sí? Y nos muestra a Dios. Nos muestra cómo es Dios, la palabra del Señor, sus atributos, nos muestra su poder, nos muestra su santidad, nos enseña acerca de la santidad de Dios, su gracia, su misericordia, también nos enseña de la justicia de Dios, su amor, su soberanía, pero también su severidad y también su verdad, ¿verdad? Que está inmersa en su justicia. Pero a pesar de todo, mis hermanos, de que nosotros leemos la palabra, aprendemos de la palabra, la estamos escuchando, ¿cómo es que con todo y eso la gente ve y entiende muchas veces a Dios de todas las formas menos como lo dice la Biblia? La gente entiende a Dios de todas las formas menos como lo dice la Escritura, mis hermanos. Y tendemos a ser así. Tendemos a ver a Dios de otras formas menos como lo expresa las Escrituras. Muchas personas perciben a Dios no como dice la Biblia, sino como no dice la Biblia. Ejemplo, la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo. Es un ejemplo claro y todos lo conocen, ¿verdad? Un ejemplo de eso es que la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único a morir por nosotros. Eso quiere decir que nos ama, ¿verdad? Porque Él se entregó en propiciación de nuestros pecados para que fuéramos salvos. Entonces quiere decir que ama a las personas y ama a los pecadores. Es cierto, Él murió por nosotros y murió porque nos ama a cada uno de nosotros. Entonces las personas hacen una doctrina alrededor de todo esto y hasta ahí se quedan, en el amor de Dios. Y dicen, bueno, Dios ama mucho, Él es amor, es decir, Él ama o Él me ama a pesar de que soy un pecador. Y es verdad, Él te ama a pesar de que eres pecador. Es decir, sea lo que sea, Dios ama sin importar cómo soy. Y está bien, pero es una parte de lo que dice la Biblia. Es una parte de lo que dice la Biblia. Es decir, eso no es lo que dice la Biblia en general, solamente el amor. Porque así como me ama, así como se entregó por nosotros y nos ama tanto,
También dice que son abominación a Jehová los perversos de corazón. Abominación, mis hermanos, nada más y nada menos. Criaturas hechas por él. Son enemigos de Dios los que aman al mundo también. Esa es la otra parte del contrato que está en letras pequeñas, que algunas veces la gente lo ve como letras pequeñas que no lee y solamente se queda con la parte del amor. Ahora algunos preguntarán, entonces, ¿cómo es eso de que ama pero al mismo tiempo me considera su enemigo? No entiendo. Y la gente a veces no puede lidiar con eso y por eso es que se queda con una sola parte. El problema no es que no entiendas. El problema es que te quedaste solamente con la parte que más te convenía quedarte. O la gente a veces se queda con la parte que más conviene. El problema con los cristianos son la gente que dice creer en Dios y hacen como les viene en gana y violan los mandamientos de Dios, es que se han quedado solamente con la parte que les conviene. La Biblia dice que no debemos rechazar a las personas, que no debemos hacer acepción de personas, pero eso es una parte. La otra parte es la parte que dice es que no os unáis a yugos desiguales con los inconversos. El problema no es que tengas, y yo lo he dicho aquí, que tengamos algún amigo o más aún, o alguna pareja inconversa. Ese no es el problema. El problema es que tú le perteneces a Cristo, mis hermanos. Ustedes le pertenecen y yo le pertenezco a Cristo. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Y debes mostrar a Cristo y llevar a Cristo a esas personas. Esa es tu misión. No es que las personas te lleven a ti al mundo y te conviertan al mundo, sino que tú conviertas a esas personas a Cristo. Esa es la misión. No está mal que podamos tener amigos del mundo. Lo que está mal es que nos hagamos amigos de ellos y que nos hagamos no solamente amigos de ellos, sino de las cosas que hacen. El problema es que en ese momento nos consideramos enemigos de Dios. La Biblia dice que debes evitarlo. Eso es lo que sí dice la Biblia, que debemos evitarlos. A esas personas que Pablo le hablaba a Timoteo. Pero ¿dónde está el problema? Sigue preguntando a la persona o preguntar a la persona, ¿cuál es el problema, mi hermano? Bueno, Pablo lo va a explicar y se lo va a seguir explicando a Timoteo. ¿Cuál es el problema de poder juntarnos a esas personas, de tener parejas que no conocen a Cristo y no quieren, pues, rendir sus corazones a Él? El problema está aquí. Dice, o Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, Timoteo. Escúchame, fíjate lo que te voy a decir, porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ya lo leíamos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, de lo bueno, traidores, impetuosos, ¿verdad? Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ahora viene el por qué. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Por eso es que debes evitarlo. Porque a veces nosotros estamos más en el mundo que en el Señor. Y como nos agrada tanto el mundo, entonces pareciera que fuéramos como esto que dice Pablo, mujercillas cargadas de pecados, arrastradas de diversas concupiscencias, que llega alguien y les prende la mecha y hasta ahí. Por eso debes evitarlo. Por eso es que debes no compartir con ellos y no hacerte parte de ellos, sino más bien tú acercarlos a Cristo, porque también ellos están en peligro. Otro ejemplo de esto, mis hermanos, es que la Biblia no dice específicamente que no debes consumir marihuana, el ejemplo que les decía hace rato. No dice específicamente la marihuana es mala, ¿verdad? Ni tampoco habla de otras formas de vicio específicas, pero sí habla con base al respeto a la vida. Y lo dice en varias oportunidades, ¿verdad? Y también habla del mandamiento, un imperativo de no matarás.
También nos habla del amor al prójimo. ¿Cuántas veces las personas, perdón, mi hermano, cuántas veces las personas hacen daño a otras personas, al prójimo, cuando tienen algún vicio, ¿verdad? Y que a veces salen más afectados los demás que ellos mismos. La Biblia dice o enseña acerca de las buenas costumbres, eso sí lo hace, de la buena moral, de la ética, de valores y hasta de la manera en que debemos comportarnos con los demás y también hasta de la manera como debemos vestirnos. La Biblia también nos habla de santidad. Nos habla de que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos es pecado también. Eso sí lo dice la Biblia. Ahora, lo que no dice la Biblia es que nosotros obtenemos la salvación por obras. Eso no lo dice la Biblia. Más bien, lo que sí dice la Biblia es que las obras son parte de nuestra salvación. Ya una vez somos salvos, podemos mostrar las buenas obras a las que Dios nos llamó. Ni mucho menos dice o habla de una santidad exterior, tampoco. La Biblia habla de eso. Una santidad que se muestra por nuestra forma de vestirnos, tampoco. Ni por cuánto dejamos de ponernos. De eso no habla la Biblia. Ahora, lo que la Biblia sí habla, hermanos, es que sin santidad nadie verá al Señor. Y al mismo tiempo nos dice las formas de llegar a ese estado de santidad. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque resulta ser que la palabra de Dios ha sido mal entendida, ¿verdad? Y mal interpretada. Independientemente de que es palabra inspirada por Dios, hay gente que ha puesto condiciones a otras personas, hasta en su propia forma de vestir, diciendo que esa forma de vestir agrada o no agrada al Señor. Y si bien es cierto, hay cosas que no le agradan al Señor, la forma de vestir no dicta lo que hay en nuestros corazones. La Biblia sí habla, mis hermanos, de que sin santidad nadie verá al Señor. Y al mismo tiempo nos dice las formas de llegar a ese estado de santidad. La Biblia enseña acerca de tener un nuevo nacimiento en Cristo. Eso también lo enseña la Biblia. La Biblia no enseña tanto de que si nos tenemos que poner esto o aquello. La Biblia nos enseña de que tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y ya después las cosas las va acomodando el Señor en el camino. La Biblia sí enseña la manera en cómo nos debemos relacionar con Dios a través de la obediencia. Nos enseña qué es lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Eso sí nos enseña la Biblia. Nos enseña que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón es lo que contamina al hombre. Las mujeres cristianas se visten, mis hermanos, y lo estábamos escuchando, no sé si el hermano habla de eso, pero se visten para agradar a sus esposos. ¿Es así o no es así? Las mujeres cristianas lo hacen así. Y los hombres cristianos se visten para agradar a sus esposas, con decoro, con respeto y con moral. Y eso lo hacen porque así fueron instruidas a través de la palabra de Dios, a través también de obtener un nuevo nacimiento. No porque eso les genere santidad, la forma de vestirse, pues, sino porque ellas han aprendido de que hay una obediencia a Dios que se refleja a través de la obediencia al esposo. Las mujeres andan medio desnudas en la calle y eso no lo podemos cambiar, mis hermanos, nosotros. Nosotros no podemos decir, no, hoy voy a irme por un lado donde no pase ninguna. Van a andar así por todos lados. El problema es cómo las estamos viendo nosotros, mis hermanos. La Biblia no nos advierte acerca de ellos, pero sí nos advierte acerca de cuidar el corazón, ¿verdad? Y también nos advierte Jesús de que quien mira una mujer, ¿verdad? Y la desea, ya ha adulterado con ella en su corazón. Eso sí lo enseña la Biblia. El problema es cómo lo ves y qué es lo que hay en nuestros corazones. Yo puedo ir a una playa, yo puedo ir a una piscina, hermano amado, y yo no me puedo tapar los ojos o no voy a dejar de disfrutar de lo que Dios me dio, una playa,
porque hay mujeres que andan medio desnudas. Es que si para ver uno mujeres medio desnudas no es necesario ir para la playa o no es necesario ir para la piscina. Eso está en todos lados, mis hermanos. Y la Biblia no nos dice a nosotros que no debemos visitar ciertos lugares. Claro que sí, obviamente pues no debemos visitarlos. Pero la Biblia lo que nos enseña es que debemos cuidarnos el corazón y saber que del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios y todo lo demás. Eso sí lo dice la Biblia. La mujer cristiana y el hombre cristiano entienden que el mejor atavío, su belleza, no es algo externo, sino el interno, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Eso es lo que entiende la mujer cristiana, mis hermanos. La semana pasada estuvimos hablando, según lo que dice la Biblia, una de tantas partes donde se menciona la oración, ¿verdad? Escuchamos acerca de la oración y habla de que tenemos un Dios que nos oye. ¿Cuántos lo saben? Y nosotros oramos a Dios y tenemos un Dios que nos oye. Pero también dice, mis hermanos, que Dios cierra sus oídos al pecador. Eso lo dice la Biblia. Así como nos oye, también cierra sus oídos al pecador. Al que aparta su oído para no oír su ley, su oración también es abominable, dice la palabra del Señor. Y también dice que Dios ve de lejos al altivo, ¿verdad? La Biblia no dice que Dios se complace en escuchar a aquellos que hacen iniquidad. Eso no lo dice la palabra del Señor. Ustedes pueden ver gente que tiene hasta títulos y coloca cosas, pero son inicuos. Son pecadores, son impíos. La Biblia no dice eso, mis hermanos. La Biblia dice que Él atiende al humilde, al de corazón contrito y humillado, y al arrepentido no lo desprecia el Señor. Pero tampoco la Biblia habla, o la Biblia no dice que cuando nosotros pidamos como creyentes, pidamos desconfiando. La Biblia no habla de eso. Es decir, si usted pide, si usted ora desconfiando, usted está haciendo algo que la palabra no lo dice. Más bien lo exhorta y lo reclama. No lo hagas así. La gente no puede pedir desconfiando. La Biblia no dice, mi hermano, que usted debe vivir angustiado. Eso no lo dice la Biblia. Si usted ve un cristiano angustiado, es un cristiano que no lee la Biblia. Tampoco la palabra de Dios dice que usted debe estar desesperado y mucho menos abatido. Eso no lo dice la Escritura. Ni tampoco desanimado. Más bien la Biblia dice que nosotros tendremos aflicciones. Pero ya va, Señor, si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos aflicciones, pues entonces sí puedo estar desanimado, puedo estar desesperanzado, puedo estar falto de ánimo. Pero también dice la Biblia que nosotros en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos porque Dios ha vencido al mundo. Eso sí lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo que no dice la Biblia tampoco es que va a ser todo el tiempo. Que usted puede estar desanimado en algún momento y no puede ser todo el tiempo. Que usted va a estar caído y no va a ser todo el tiempo. Que va a estar en aflicción, pero no va a ser todo el tiempo. Lo que sí dice la Biblia es que esto que estamos nosotros viviendo y que pasamos es una leve, una pequeña tribulación. Eso sí lo dice la Biblia. Y es momentánea. Es momentánea. Lo que sí dice la Biblia es que también produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Lo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:17. Lo que no dice la Biblia, mi hermano amado, es que Dios se adapta a nosotros y podemos tener un Dios a nuestra medida y en nuestra imaginación, no un Dios de mentira. Lo que sí dice la Biblia es que de la manera, en el versículo 8 del capítulo que estamos leyendo, es que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, aquellos que se crean un Dios a su medida y a su manera. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todas como también lo fue a ellos. Eso es lo que sí dice la Biblia, mis hermanos.
La Biblia, hermanos amados, dice que Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos lo sabían? Dios es un Dios de milagros, que Él sana a los enfermos, que Él da a nosotros, a la iglesia, dones y los reparte, ¿verdad? A las personas, don de ciencias, don de sabiduría, don de lenguas, don de hacer milagros, don de fe. Todo eso lo hace Dios, eso lo dice la Biblia. Pero lo que no dice la Biblia es que Dios hace siempre así. Todo el tiempo hace así. Y cuando usted lo pide y en el momento que usted lo pide. Lo que no dice la Biblia es que Dios hace siempre milagros y en todo momento. Lo que no dice la Biblia es que cada vez que pedimos Dios nos da las cosas. Hay iglesias que dicen esta noche es de milagros. O mañana, vengan esta semana porque habrá milagros. Y si Dios no quiere, ¿cómo van a hacer allí? Exacto. La palabra de Dios dice que nosotros debemos declarar bendición y todo lo demás, pero no dice que eso va a ser el momento que usted lo pida, ¿verdad? Lo que dice la Biblia es que Dios es soberano, eso sí lo dice la Biblia, y Él actúa según su soberana voluntad. Lo que no dice la Biblia es que de nosotros son los dones y salen de nosotros porque somos muy buenos. Lo que no dice la Biblia es que usted tiene un don porque usted lo fue desarrollando en la medida del tiempo, pero lo que sí dice la Biblia es que Dios, a través de su Espíritu, imparte dones a quien Él quiere y como Él quiere. Eso sí lo dice la Biblia. Es decir, hay gente que anda diciendo que tiene dones y que hace cosas, pero nunca con el soporte y la autoridad de Dios, sino que pareciera ser que provinieran de ellos, como que levantan la mano y todas las cosas pasan. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Él reparte según el Espíritu quiere a cada uno de los que Él quiera dárselos. Eso sí lo dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que Dios los reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Y no son nuestros, sino provienen de Dios. Eso sí lo dice la Biblia. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiéndolos y repartimientos, del Espíritu Santo, y finaliza aquí en este texto, según su voluntad, según su soberana voluntad. Yo puedo querer lo mejor para la gente. Yo puedo querer lo mejor para mí. Nosotros queremos lo mejor para nosotros de parte de Dios, pero Dios es soberano. Y Dios imparte a cada uno de nosotros según su soberana voluntad. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Nos tenemos que desanimar? No. La Biblia no dice que estemos desanimados. ¿Nos tenemos que angustiar? No. La Biblia no dice que estemos angustiados. La Biblia lo que dice es que Él ha vencido al mundo y que Él es nuestro sanador, pero que Él es soberano al mismo tiempo. Amén. La Biblia dice, mis hermanos, que Dios nos enseña cosas a través de prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra. Y nosotros hemos visto a través de los acontecimientos bíblicos que Dios se ha revelado hacia el mundo a través de prodigios y milagros y señales en la tierra, en los cielos y en la tierra. La Biblia dice también, pero la Biblia dice también que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales también y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Eso también lo dice la palabra de Dios. Ahora, lo que no dice la Biblia es que el cristiano debe buscar a Dios solamente movido por sus emociones. Eso no lo dice la Biblia, mis hermanos. Y por las señales. ¿Cuántos sabían que hay gente que va a la iglesia para que sus emociones sean movidas? ¿Cuántos sabían que hay gente que si no son movidas sus emociones, no van a la iglesia o no les gusta y la descartan? ¿Cuántos sabían que cuando hay gente que viene y les habla la verdad y no los mueven en sus emociones, no los enseñan a declarar, no les decretan cosas y no les hablan a su yo, entonces se molestan? Eso no lo dice la Biblia, mis hermanos. La Biblia no habla acerca de que Dios se manifiesta en nuestras emociones. En qué bonita fue la alabanza y qué bonito y todo bonito y todo. No,
Más bien la Biblia nos enseña lo que le está enseñando Pablo a Timoteo, que es lo que vamos a terminar de decir, de ver ahorita. Mateo 12, 38 al 39 sí dice lo siguiente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Hay gente que si no ve un milagro, mis hermanos, no le gusta y se van. Hay gente que si no lo vuelvo y lo repito, si no lo mueven en sus emociones, no les gustan y se van. Les gustan las iglesias motivacionales, pura emoción nada más. Pero mira lo que dice la palabra. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestros, deseamos ver de ti señal. Y le respondieron y les dijo, y le respondió, perdón, y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Eso es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Ahora, el verso 10 continúa Pablo diciéndole a Timoteo: esto va a pasar y todas estas cosas van a suceder. Habrá hombres así, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como lo que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Persiste tú, le dice él a Timoteo. Van a haber ese tipo de situaciones. Van a haber gente que explica o enseña algo de la Biblia, pero eso no lo dice la Biblia. Pero tú persiste y nos llama y nos invita a nosotros y nos dice: pero tú, Henry, persiste en lo que has aprendido a través de la Escritura, a través de la sana doctrina de la palabra de Dios, de la sola Escritura, la cual es para nosotros regla de fe. Pero tú, Gregorio, persiste en la doctrina que has aprendido. Pero tú, Roxana, Joel, Carla, Yomaira, todos mis hermanos persistan en la doctrina, en lo que han aprendido de parte de Dios, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El Señor nos manda, mis hermanos, a que persistamos en lo que hemos aprendido, porque lo que hemos aprendido no es en vano. Ve y atiende la palabra no solamente como una parte, sino como un todo. La Escritura es un todo, mis hermanos. La Escritura no es una pieza que le falta algo, no. Cuando usted sienta que le falta algo, busque más allá, porque lo va a encontrar, seguramente lo va a encontrar. Si usted leyó un texto y le pareció que le faltaba algo, lea el contexto en general, porque él seguramente se le va a dar la razón que usted necesita escuchar y entender. Es la verdad. Amén. Y si va a decir, la Biblia dice, si nosotros vamos a decir, la Biblia dice, entonces debemos hablar y practicar lo que la Biblia enseña, no lo que la Biblia no dice. Si nosotros vamos a exhortar a alguien, mis hermanos, con algo que la Biblia dice, que sea que lo podamos exhortar con lo que la Biblia realmente dice, no con lo que no dice. Porque por eso es que mucha gente anda en perdición. Por eso es que mucha gente anda haciendo, como decía hace rato, como le viene en gana. Porque solamente se quedan con la parte que les conviene. Y finalmente que podamos comprender el consejo de Dios completo, mis hermanos. Es el consejo de Dios, que el consejo de Dios no cambia, ni va a cambiar. Nosotros somos los que cambiamos. El consejo de Dios no cambia, está allí. Lo escrito, como dice la Escritura, escrito está. Y finalmente el verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto lo sabían? ¿Cuánto lo creen? Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es posible que los muchachos llegan ahorita, mis hermanos, con esta posmodernismo que están viviendo y dicen 3 palabras de la Biblia y algunos padres se lo comen porque como dice la Biblia que es así, así es? No, hermano. Hay una forma de la cual nosotros hemos aprendido de que es leer la escritura en su todo en general. La nueva tendencia tecnológica de ahorita está dando respuestas a los jóvenes rápidas acerca de asuntos que quieren escuchar rápido y ellos están enseñándolos a sus papás y sus papás dicen sí a todo. Algunos, ¿no? Nosotros no, mis hermanos, nosotros tenemos que saber y estar persuadidos en cuanto a lo que hemos aprendido y lo que hemos escuchado. Sí, Dios te ama. Dios te ama. Pero también la palabra del Señor dice que Dios aborrece al hombre que ha decidido ir en contra de su voluntad. Y que también Dios abomina al corazón que no quiere doblegarse a la voluntad del Señor y persistir en el pecado. Es necesario que nosotros podamos entender que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios también. Esas cosas tenemos que verlas en su todo en general, como lo dice la Escritura. No podemos convencernos, mis hermanos, de la noche a la mañana con cualquier cosa que vengan a decirnos, ni tampoco atesorar en nuestros propios corazones, como que si eso es la verdad, sino que hay que detenerse y decir, ¿realmente es lo que dice la Biblia o es lo que yo creo? ¿Es lo que realmente la palabra de Dios quiere enseñarme o es lo que yo creo? Ahora, cuando yo voy a la palabra de Dios, me entero y sé que no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Ustedes pueden ver gente, cristianos, mis hermanos, practicando cosas que según ellos todo el tiempo les ha funcionado. Pero no es lo que dice la Biblia, en verdad. No es lo que dice la Biblia, no es lo que realmente enseña la Biblia y la palabra del Señor. La palabra del Señor a veces nosotros tiene que impactarnos en nuestros corazones sabiendo que la palabra del Señor a veces no es que se queda en un solo concepto y ya, tiene que haber algo que va más allá y también cala en cada uno de nuestros propios razonamientos y nos hace razonar y decir, oye, tiene sentido. Cuando nosotros leamos la Biblia y escuchemos algo o atendamos algo, nosotros tenemos que buscar el sentido de lo que estamos escuchando en la palabra del Señor y preguntarnos, ¿tiene o no tiene sentido? No tiene sentido, entonces no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Bueno, la Biblia dice esto. Estamos desanimados muchas veces, mis hermanos, sin sentido. Estamos como fracasados sin sentido, porque eso no es lo que dice la Biblia. No oramos sin sentido, porque más bien la Biblia nos manda a orar. Nos alejamos de Dios sin sentido, porque decimos, no, lo que pasa es que Dios se olvidó de mí, porque el Señor ya no me escucha, porque es que yo le he dicho esto y le he dicho al otro, mejor me aparto. Sin sentido, porque eso no es lo que dice la Biblia. Más bien la Biblia nos manda a que debemos orar y persistir en la oración y persistir en buscarle y estar allí delante del Señor en oración, súplica y ruego que Él nos va a escuchar. Pero también dice la Biblia que Dios es soberano. Cuando entendemos eso, entonces decimos, oye, lo que yo estaba entendiendo no era lo que decía la Biblia, porque la Biblia dice todo lo contrario. Y la Biblia más bien me anima a estar siempre contento, gozoso, con ánimo oportuno y continuar adelante, mis hermanos. A veces nosotros nos espantamos con lo que los hombres dicen afuera y con las noticias y con todas las cosas. Nos preocupamos, se nos va el sueño. Pero eso no es lo que dice la Biblia, la actitud que debe tener el cristiano. La Biblia dice que nosotros no podemos temer a lo que haga el hombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Eso sí lo dice la Biblia. No temáis a lo que pueda hacer el hombre. Más bien nosotros tenemos que confiar en el Dios dueño de los hombres y de todas las cosas, mis hermanos. Y de todas las cosas. Ahora, el punto es, o la pregunta es, ¿hasta cuándo la gente, nosotros vamos a hacer lo que no dice la Biblia? Y vamos a hacer más lo que dice la Biblia en general y en todo su contexto, mis hermanos. No podemos andar por allí tampoco y mucho menos exigiendo a personas, algo que no dice la Biblia. Y más bien decirle a otros hermanos cuando lo hacen, hermanos, eso no lo dice la Biblia. Esa es una parte nada más. No es que no tengas razón,
Pero eso es una parte nada más. Hay todo un contexto que realmente debes entender para poder entonces ahí sí demandar lo que quieres demandar. Entonces, mis hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un fin, mis hermanos, con un solo fin. Es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra, mis hermanos. Entonces, que Dios nos ayude y nos permita, nos enseñe a poder seguir capacitándonos y a poder entonces poner en práctica lo que sí dice la Biblia. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Y vamos a darle gracias por este tiempo que el Señor nos permitió y que podamos nosotros, mis hermanos, a veces apartarnos de tantos argumentos que no están en la Biblia. A veces nosotros hasta a veces descartamos a gente pensando que la Biblia dice una cosa, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia demanda, mis hermanos, a aquellas personas que anhelan obispado unos requisitos. La Biblia no demanda de la gente que tenga una cierta forma de vestirse, ni tampoco demanda de la gente que tenga cierta instrucción doctoral o de posgrados o de diplomas. La Biblia no dice eso. La Biblia demanda de que el obrero que quiere servir al Señor y que quiere estar aprobado delante de Dios debe ser marido de una sola mujer. Debe ser un hombre irreprensible. Debe ser un hombre honesto, no pendenciero, no codicioso. Eso sí es lo que manda la Biblia, mis hermanos. La Biblia no manda tener un buen aspecto físico. Eso no lo manda la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que el hombre ve las apariencias. La Biblia sí dice eso. Y nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Lo que la Biblia enseña es que Dios ve el corazón. Cuando estaba David y fue nombrado como rey, Dios vio el corazón del rey David, no vio su apariencia, ni lo que los demás veían. Él no vio eso. Él dijo, este es el hombre, porque este es un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay un montón de cosas, mis hermanos, que nosotros hemos tenido por práctica, que han sido para nosotros, en vez de una unión, ha sido más bien de división. Tradiciones de hombres, posturas en las cuales la gente se mete y nadie la saca. Pero eso no lo dice la Biblia porque Dios lo ve y lo valora totalmente distinto. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos lo que realmente dice la Biblia y descansamos en la palabra del Señor. Cuando nosotros descansamos o queremos descansar en lo que el hombre dice, nos cargamos, mis hermanos. No descansamos, nos cargamos. Cuando nosotros vamos a la palabra y vemos como lo dice la Biblia, entonces podemos tener descanso para nuestras almas y podemos hallar verdadero descanso y gozo en el Señor. Podemos extendernos en lo que dice y lo que no dice la Biblia. Mucho, y podríamos hacer una serie, porque hay muchas cosas que hablar y que decir con respecto a esto, que hemos mal entendido, mis hermanos. Pero que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga fortaleciendo y que podamos crecer siendo una iglesia que entiende no lo que no dice la Biblia, sino lo que dice realmente la Biblia. Lo que realmente dice la Biblia. Y si hay dudas, mis hermanos, vayan a la palabra, porque la palabra es inspirada por Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor amado, gracias Padre por este tiempo. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Gracias, Señor, porque toda la escritura es inspirada por Dios, Señor. Y tú la depositas, Señor, y la depositaste en santos hombres de Dios para que pudieran escribirla y fuera transmitida, Señor, de generación en generación, Señor. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a valorar este mensaje, Señor, pero también a ponerlo por obra, Señor amado. Enséñanos, Señor, a no practicar
predicar no lo que no dice la Biblia, Señor, sino que podamos practicar y poner por obra lo que dice la Escritura en su contexto en general, Señor. Oh Señor, perdónanos si alguna vez hemos sacado de contexto tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos juzgado a otros, Señor, a través de sacar de contexto algunos pasajes, Señor, queriendo tener nosotros la razón. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a poder valorar el todo, Señor, antes de ver solamente una parte y poder, Señor, entender que todo el consejo de tu palabra, Señor, es necesario para toda buena obra y para que podamos crecer hacia toda buena obra, Señor. Oh Señor, guarda nuestros corazones, Señor, de no caer, Señor, en lo que este mundo da y reparte, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor, de escuchar, amado Dios, hombres, amado Dios, amadores de sí mismos. Señor, apártanos, Señor, de escuchar falsos profetas, Señor. Apártanos de escuchar, Señor, falsas enseñanzas, Señor, que quieren robar la gloria que solamente a ti te corresponde, Señor. Y ayúdanos siempre a mantenernos firmes, Señor, y constantes en escuchar tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es la suma de tu verdad, Señor amado. Oh Señor, bendícenos, Señor, y que esta reunión, que lo que hicimos hoy, Señor, que fue orar, alabar y predicar tu palabra, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Señor amado. Bendice cada una de nuestras vidas, llévanos en bendición a cada uno de nuestros hogares, Señor, y bendícenos, Señor, en cada uno de nuestros caminos. Recibe la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.